Hola a todos, bienvenidos a Lula y Tutti y hoy tenemos este hermoso proyecto de la cajita creativa de Joby Scrap. Lo hemos denominado la casita del árbol. Espero que me acompañen en este hermoso proyecto y los que vendrán. Este es nuestro primer video tutorial y la idea es poder seguir creando muchísimos videos con las cajitas creativas y todas las ideas hermosas que llegan a nuestra mente en este mundo del scrap. Así que les doy la bienvenida a Lula y Tutti y espero que disfruten este tutorial. Empezaremos nuestro proyecto teniendo en cuenta esta base del árbol, el, el PDF con los patrones para cortar en madera los encuentran en la cajita de información para que me acompañen a realizar este hermoso proyecto. Este es el arbolito que vamos a realizar, lo vamos a pintar. Primero lo vamos a ver un poco tenebroso, pero poco a poco vamos a ver que va a coger una forma muy hermosa. Vamos a ir pintando con las pinturas de Allegro que tienen una gran cobertura, el café, el color brown. Vamos a pintar las dos partes del árbol con este café y las vamos a dejar secar. Este hermoso proyecto es inspirado en nuestros árboles y en nuestra naturaleza, y más con esa hermosa colección de Amazonía que me inspiró pues a la naturaleza y todo lo que nos rodea. Así que está inspirado o está creado para que no solo nos sirva como decoración, sino que adentro, más adelante, en próximos tutoriales que espero que me acompañen, realizaremos en su interior el respectivo álbum y un diario de viaje para que anotemos todos esos hermosos recuerdos, conociendo nuestro hermoso país y todos sus paisajes. Y las personas que están por fuera de Colombia, los invito a que conozcan esta hermosa naturaleza y que en parte ha inspirado esta hermosa colección de Amazonía creada por la marca Estampería y que, recuerdo, distribuye Joby Scrap, que les abajo en la cajita de información les dejaré el link para su tienda y así como el link para las demás compañeras para que nos acompañen en este hermoso equipo de diseño. Seguimos entonces pintando con mucho cuidado los respectivos árboles y ya van a ver cómo vamos a darle textura y realismo a esos árboles para que nos quede totalmente hermoso. Bueno, aquí ya tenemos nuestros árboles secos y también la base. Yo pinté dos, pero no es necesario, con una es suficiente y vamos a usar, tenemos dos opciones, usar el Heavy Body Paste de la marca de Estampería o también la pasta de modelar. Ambos los consigue, todos los productos que vamos a utilizar lo consiguen con la tienda de Joby Scrap. Lo que vamos a hacer es echar o aplicar una muy buena cantidad de estos productos, teniendo mucho cuidado de no aplicar el producto en las pestañitas de las bases de los árboles, porque por ahí debemos encajar las demás piezas de nuestra estructura. Así que lo ideal es que apliquemos el producto, pero con mucho cuidado de no ir a afectar esas pestañitas. Una de las recomendaciones que les debo efectuar es que dejen secar al natural los productos. Sé las ansias que vivimos como scraperas de querer terminar nuestros proyectos lo más pronto posible. Para serles sincera, este proyecto me tomó varios días de realización, pero es hermoso. Créanme que no se van a repetir, pero sí dejé que en la mayoría de los productos actuaran de una forma natural para que tuvieran un mejor secado y un mejor acabado. En ocasiones utilizamos la pistola de calor, pero lo más recomendable es que dejemos secar los respectivos productos. Como ven, ya casi estoy terminando de aplicar el producto en el primer árbol y debo limpiar la ranura del centro, porque recuerden que además ahí va a empatar nuestro árbol. Entonces no podemos permitir que se nos llene de pasta, porque esto nos va a evitar llenar o unir finalmente las piezas. Esta herramienta es una textura para poder imitar la madera. Es muy fácil de utilizar.
la pasamos dando pequeños movimientos. Ella va a tener un exceso de pasta, entonces lo que hacemos es eliminar esos excesos para poder continuar utilizándolo como textura, para darle esa textura y ese realismo del árbol, de las vetas que tiene la madera. Es una herramienta excelente para dar texturas, pero recordemos que también tenemos esténciles con formas de madera o técnicas de pintado que también nos permiten utilizar ese efecto de madera, pero yo decidí en esta ocasión traerles este efecto y esta herramienta porque no es tan conocida y me parece que da un acabado súper realista. En este momento no se ve tanto, pero ya lo verán cuando apliquemos la respectiva pintura que nos resaltará las vetas imitando la respectiva madera. Incluso parte de lo que me gustó, cómo quedaron las vetas, es que en una parte incluso simula o queda como las manchas del leopardo, que también es inspirada en la respectiva colección. Entonces, como ese desgastado o ese craquelado que tienen los árboles, la verdad da una textura y una imitación a la madera excelente. Continuamos entonces aplicando a la otra pieza del árbol. Debo indicarles que deben hacerlo por los cuatro lados, es decir, por cada una de las caras del árbol, es decir, por delante y por detrás, para poder que al momento de que lo armemos no se nos vaya a ver deformado o unas partes pintadas y otras no. Es decir, debemos hacerlo por ambas caras de la madera. Continuamos entonces aplicando la pasta y haciendo la respectiva textura. Vamos a acelerar un poquito el proceso porque si no se nos va a hacer muy largo, pero ya saben cuál es la idea para la aplicación. Les recuerdo que los patrones de este diseño los encuentran en la cajita de información. Están en en PDF y SVG para las que tienen como cortarlo con otros tipos de máquinas o equipos de plotters de corte. Miren, en este caso, si podemos ver bien cómo queda el efecto madera en uno de los círculos. Bueno, ya tenemos seco nuestro proyecto y lo vamos a pintar. Yo voy a utilizar las Aquacolor, no las aplico en el spray, sino que vierto un poco del producto en una paleta y con un pincel lo voy a aplicar, aunque también lo pueden aplicar con el spray, sino que siento que de pronto tengo más control del producto cuando, en este caso, cuando utilizo el pincel. Miren que no tengo una técnica pues muy avanzada para aplicar el producto, es simplemente brochazos. Él se va a secar y va a quedar la idea o la intención es que queden unas áreas más claras y otras más oscuras, precisamente para que resalten los colores del árbol, las vetas que hicimos en el proceso anterior, y miremos cómo con solo aplicar este producto ya podemos resaltar esas vetas, mirar cómo se va dando ya la textura y la calidad de nuestro árbol y va tomando forma nuestro proyecto. Miremos, es muy fácil la técnica y es divertirnos un poco porque de eso se trata este arte y este maravilloso, esta creatividad del scrap. También quiero manifestarles que este proyecto va a estar compuesto por varios videos. El primero es esta estructura. Ya una vez seco el producto, vamos a utilizar la Vintage Paste. Este producto lo utilicé rebajado con aguarrás o lo que se llama también thinner, pues viene muy concentrado, solo necesitamos un poquito. Entonces yo le aplico thinner al producto y lo que hago es pasar el producto sobre mi proyecto. Una vez ya está seco el Aquacolor, aclaro, porque si no se llevaría totalmente el color que ya hemos aplicado. Entonces aplicamos el Vintage Paste y recuerden, lo debemos rebajar con aguarrás o algún otro producto disolvente
para poder después poderlo retirar, y ese es el que nos va a dar ese efecto de antiguo o de desgastado y que es propio de los árboles. Es el que nos va a dar todavía más realismo en esta estructura. Entonces, después de que lo aplicamos, simplemente pasamos un paño seco, este es una toalla de cocina, y retiramos el exceso de producto, y como por arte de magia ya tenemos la estructura o la textura que queríamos en nuestro árbol, mmm, que nos da pues esa naturalidad. Y es, miren esas vetas, no sé si pueden ver lo redondo. Aquí ya hemos terminado de hacer este proceso con todas las piezas del árbol. Lo que vamos a hacer es encajarlo, mire que me encaja bien las dos partes para que sepan cómo es. Y la base, recuerden que yo había sacado dos, pero solo necesité una. Entonces en el archivo que les adjunto solo les dejo una de las bases para que no vayan a hacer cortes innecesarios, y vamos a encajarla. Aquí tenemos que utilizar un poquito de fuerza. Encajar las piezas va a ser utilizando la fuerza un poco, pero ellas nos van a encajar perfectamente, no tienen ningún inconveniente. Entonces ya tenemos encajada. Miren los detalles que les decía del árbol, lo lindo que nos queda. Y ahorita lo que hice yo fue conseguir un pedazo de tronco. Me lo vendieron en donde venden maderas, y lo tienen dos opciones: o lo pegan con pegamento, o lo que yo hice fue, la verdad, utilizar unos tornillitos eh, para fijarlo a la base, para que me quedara un poco más fija. Luego de eso vamos a pegar esta pieza a la base, que es la que nos va a sostener la casa. Toda la estructura ya de la casa ya encaja muy bien. Yo la reforcé un poquito con un poco de pegamento. Miren al lado que tengo un pequeño martillo, y me tocó darle martillazos, la verdad, pero para que encajara. Ellos encajan muy muy bien y entran a presión, lo que nos garantiza que quede mejor. Ahora lo que vamos a hacer es pintar esa base, porque la madera donde me la cortaron tenía una de las caras blancas, y lo que quiero es que quede con un color café, que sea uniforme, porque parte de esa base se va a ver en mi estructura. Entonces voy a utilizar las pinturas Allegro, de una forma degradada los colores en tonos cafés o tonos tierras, desde el más oscuro a más claro. Para poder utilizar esta técnica de degradé tengo que utilizar 4 esponjas o 4 brochas, ya que no puedo utilizar una porque se irían contaminando las pinturas. Empiezo por la más oscura, dando pequeños toques a todo mi proyecto. Miren la buena cobertura de esta pintura, que con solo una pasada ya no se me ve el blanco. Tiene una excelente calidad de adherencia. Entonces primero aplico el color más oscuro dando toquecitos. Es algo muy sencillo. Estas esponjitas son muy útiles y casi que es un básico en nuestra actividad para realizar este tipo de pinturas. Entonces luego, ¿qué hago? Tomo el otro color con otra espumita para, recuerden, no ir contaminando los colores, y además porque vamos a ir invadiendo el otro camino. Es decir, inicialmente vamos a aplicar como si fueran separados los colores, pero poco a poco me voy adentrando al color anterior y me devuelvo hacia mi color, y así vamos dando ese degradado, eliminando esa línea que separa un color de otro, y lo que nos va a permitir tener precisamente ese efecto. Entonces empezamos, les recuerdo, con el color más oscuro, y vamos bajando poco a poco los respectivos tonos hasta lograr los colores deseados. Debemos devolvernos un poquito hacia atrás del color anterior, luego volver a tomar la esponja del color anterior y pasarla por encima. Mire, aquí yo ya estoy invadiendo el anterior, y tomo la esponja del color anterior y la paso por encima,
para ir mezclando o separando esa línea en que se genera cuando hacemos un cambio de color y ahí ya se me vea ese efecto degradado. Vamos ya entonces a tomar el tercer color. En este caso yo apliqué 4 colores de las gamas de cafés de la marca Estampería, las pinturas acrílicas Alegro, que además de su excelente cobertura también tienen una gran duración. Entonces ahí podemos ver cómo está. Vamos a acelerar un poquito el proceso porque ya ustedes pues tienen clara la técnica a aplicar. Miren cómo se van mezclando los colores, que casi no vemos incluso donde empieza uno y termina el otro. Es una excelente técnica que nos va a servir para pintar muchísimas cosas y que nuestros proyectos se vean mucho más prolijos. Espero que les guste, les esté gustando este video. Si es así, no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que les avise muchos videos que vamos a hacer. Estas son las otras piezas que vienen a ser como los balcones o las chambranas. En este caso voy a utilizar la misma técnica, pero lo voy a hacer con los tonos verdes, con el fin de que tengan una relación mayor con la colección que hemos visto. Aquí vemos las referencias que utilizaremos y nuestras brochitas. No crean que son brochitas nuevas, no. Otra recomendación que les voy a dar es que una vez terminen de utilizar un producto, de utilizar alguna herramienta, la laven, en especial los pinceles o las esponjas, porque ellas, si las dejan mucho tiempo sin usar, ellas pues sin limpiar, ellas se van a endurecer, entonces las vas a tener que botar. Y la verdad es que tienen una alta durabilidad, entonces hay que economizar el dinero para poder comprar muchas otras cosas de las que nos antojamos como scraperas. Entonces hacemos igual, empezamos por el color más oscuro, dando toquecitos para dar, miren, es el cubrimiento, lo que yo les digo de estas pinturas, que con solo una pasadita ya nos tapa la madera o ese color. Seguimos con el color intermedio, dándole color a las chambranas. Y finalmente vamos a utilizar el color más claro. Ahí lo podemos ver de pronto un poco más fácil. Los cantos o los bordes, en este caso, yo decidí también pintarlos de forma degradada para que estuvieran. Es muy sencillo, simplemente pasan la espumita por el canto y ella ya queda impregnada. Vamos entonces a pintar, nos devolvemos, adelantamos, pero recuerden siempre cambiando la brochita, nunca mezclar el color de la brocha. Y miren ese efecto tan hermoso que nos da. Vamos entonces a continuar pintando las otras chambranas. Lo que tenemos son los marcos de la puerta y las ventanas de nuestra casita del árbol. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la base, con las chambranas, y ahorita lo vamos a hacer con las ventanas. Esto para que exista uniformidad en lo que vamos a hacer. Así que simplemente es pintarlas de la manera como la hemos venido pintando. Las vamos a reservar porque las vamos a utilizar más adelante cuando ya armemos la estructura de lo que es la casa. Entonces luego de que las pintemos, las reservamos para utilizarlas ahora más tarde.
nuestra base lista. Vamos a pegar las chambranas al proyecto. Son 2 laterales de las altas porque nos van a ayudar además a darle mayor soporte y resistencia al techo de nuestra casa. Y a los lados son unas más corticas, que son las que se ven ya a la puerta de entrada y las ventanas principales. Entonces recuerden que ellas entran a presión, ellas encajan perfectamente, no van a tener ningún inconveniente y va a tener estabilidad porque también el tronco que le agregué le va a dar mayor estabilidad, pero igual con esa base inicial que trae la casa también tiene la respectiva estabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es encajarlas a presión, les reitero, las respectivas piezas. Bueno, estas son las otras piezas de madera, estas ya van a componer la estructura de la casa como tal, no la base sino la estructura y el techo de la casa. Tenemos los 4 lados de la casa y 2 partes del techo. De igual forma hay un triangulito que va en la mitad del techo que ayuda a dar un soporte, más adelante lo veremos para que esté mejor. Bueno, para las diferentes paredes de la casa yo voy a utilizar la colección de Amazonía de Estampería. Escogí los motivos que más creía que iban acorde con estas paredes, porque la verdad todos los papeles son preciosos y le da a uno verdad pesar dañarlos, pero para eso son, ¿no? Para que los utilicemos. A veces desperdiciamos una de las caras, pero aquí les muestro entonces los 4 papeles que yo escogí para realizar el proyecto. Esos papeles los pasé por la Cameo, hice los respectivos cortes iguales a los que hice en madera. Yo les dejo el respectivo archivo también de cómo son los papeles porque les quité unas pestañas para poder que me encajaran muchísimo mejor. Pero estos son los papeles simplemente cortados. Vamos a utilizar el craft glue, es un pegamento excelente para este tipo de diseños y actividades. A mí me encanta este pegamento y es mi favorito, la verdad. A pesar de que he probado muchos otros pegamentos, este es mi favorito. Tenemos 2 opciones. O aplicamos el producto en el papel para realizar luego lo pegamos a la madera. Yo lo que estoy haciendo es tapar el lado blanco y dejar el lado café hacia adentro. Pero si ustedes consiguen cómo dejar la madera ambos lados café, muchísimo mejor. Entonces pego el proyecto, miro que no me quede ningún tipo de burbujas, estiro bien el pegamento. Aquí me falta un poquito, sobre todo en las esquinas, entonces refuerzo con el craft glue. Y la otra opción, que también la verdad es la que más me gusta, es aplicar directamente el pegamento sobre la madera y luego de que yo aplico todo el pegamento, lo que hago es con un pincel de esas cerdas duras, de esos chinos, los pinceles escolares que venden en cualquier papelería, esparzo este pegamento. También pueden usar las brochitas de silicona, que también son súper buenas para la aplicación de pegamentos, y lo que me ayuda es tener una mayor uniformidad en el pegamento, y eso evita algo muy importante, que es que queden burbujas de aire que a la postre me puede arrugar el papel y dañar mi proyecto. Entonces lo que hago me parece una excelente técnica, además porque me garantiza que el pegamento va a quedar aplicado en toda la superficie y que no voy a tener excesos, porque el pincel me ayuda a darle esa uniformidad. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es pegar estos recortes de papel en nuestra madera.
Cuando a veces nos quedan excesos en la madera y en el papel, lo que yo hago es utilizar una lima y pasárselo por los bordes. Esto me elimina el exceso de papel que no hayan quedado por la madera y hace que quede perfecto. Miren, no me queda ningún exceso y va a hacer que me encaje perfectamente el proyecto. Voy a revisando de pronto donde tengo excesos y vamos pasando una lima, miren, una lima normal de las uñas normalitas. Y así me queda muy prolijo. Bueno, lo que voy a hacer es entintar los bordes para utilizo la Distress Vintage que me gusta mucho, que da ese efecto vintage. Es un café muy suave y miren, le realza el borde. Entonces lo que hago es con un entintador lo paso por los bordes del proyecto y me va a dar un mejor acabado a lo que estoy buscando. Vamos a pasarlo por los bordes y es un ejercicio muy sencillo y que me va a resaltar todos esos detalles del proyecto, incluyendo por ejemplo las ventanas. Voy a hacerlo con las 4 piezas. Hey. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es usar el stencil de la colección Amazonía de Estampería para darle un poco de decoración a las paredes. Si bien están súper bonitos los papeles y nos dan ya esa vitalidad y esa hermosura del proyecto, pues yo quiero resaltarla un poco más y para eso voy a utilizar el stencil. Además de eso voy a utilizar un producto que a mí me encanta, que es el Mousse 3D Effect. Él viene en 2 colores de verde. Lo que hace es imitar precisamente esa textura del musgo que encontramos en la naturaleza. Entonces yo voy a pasar un stencil por las ramas o las hojas que trae el stencil, un poco del producto, él queda perfectamente definido y lo que voy a hacer es utilizar la pistola de calor. Aquí sí debemos utilizar pistola de calor, pues lo que va a hacer esta pistola es que el producto se infle, es decir, que quede un poco más resaltado, más en 3D y me seca el producto. Entonces, en este caso, sí es necesario utilizar la pistola de calor, no dejarlo secar al natural, sino que es esa pistola de calor la que nos va a ayudar a dar ese efecto de 3D y de esa textura que trae, que es propia del material y nos permite esa imitación a la hoja o al musgo de la naturaleza. Entonces pasamos poco a poco la pistola de calor hasta que veamos, nosotros vamos a sentir que él se embomba, eh, se sopla, ¿sí? Miren cómo queda de hermosa esta textura. Bueno, para la pared del frente también voy a hacer unas pequeñas hojas con esta pasta, con el mousse 3D Effect. He utilizado los 2 colores, ya vienen 2 colores, un verde oscuro y otro verde un poco más claro. Y la verdad lo vamos a utilizar mucho en este proyecto y en muchos. A mí me encanta utilizar esta textura. Bueno, espero que hasta el momento les esté gustando este video. Los invito a que se suscriban a mi canal. Ojalá repliquen. Quiero ver muchas casitas del árbol. De muchas formas, con muchos papeles, muchos colores. Me encanta cuando ustedes también se inspiran y espero que que aprendan muchísimo conmigo y podamos juntas seguir aprendiendo, no solo enseñando, sino que entre todas podemos aprender. Entonces les invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita, pues vamos a seguir realizando muchísimos más proyectos y que serán de su agrado. En la parte de atrás sigo utilizando
el respectivo stencil con el tucán. A mí me encantan los tucanes, incluso tengo un cuadro inmenso de un tucán en mi casa y utilizo una pasta de textura color metalizada como un color bronce para cambiar un poco la dinámica que venimos, los colores, resaltar un poco, pero sin perder la gama de color que hemos venido manejando. Pues como podemos ver es como un color bronce, terracota, muy acorde con las gamas de colores. Entonces miren, simplemente paso el producto encima del stencil y van a ver que una vez lo retire va a quedar definida la imagen del tucán. Y eso es maravilloso, eso queda hermosísimo en los proyectos. Utilizo buena cantidad de producto, pero tampoco en exceso porque se nos puede filtrar por debajo del stencil, pero tampoco podemos utilizar muy poco producto porque entonces no vamos a lograr el efecto deseado. Miren, aquí ya levanté el stencil, les voy a mostrar. Miren, si ven la definición del tucán y combina con ese mapa hermoso. La otra técnica que voy a utilizar es que con la misma tinta Distress Vintage voy a pasar un poco el stencil, voy a pasar un poco de tinta sobre el stencil y con el entintador, ahí vieron que se me movió un poco el stencil, gracias, no, por suerte quedó con el efecto que quería, pero sí es recomendable para próximas ocasiones poner un poquito de washi tape para evitar que se nos mueva el stencil. Pero mire que ahí nos quedó muy nítido el Amazone, que era lo que yo quería. Y voy a también a utilizar el stencil para grabar las letras que traen o las leyendas, que me parece que hacen una dinámica muy bonita para crear como una especie de fondo en esa estructura de la casita y las paredes. Miren, ya les voy a mostrar cómo queda al finalizar. Miren, ¿se ven qué lindo queda? Súper lindo, parece incluso que fuera del mismo papel. Bueno, a mí me encanta el brillo, me encanta esos detalles, a veces no tan exagerados, pero creo que sí es bonito el brillo en nuestros proyectos. Y para dar ese toque de brillo me gusta mucho la hojilla o pan de oro también conocida. Entonces tengo hojilla color oro y color bronce. Lo que hago es aplicar un poquito del craft glue en el lugar donde yo quiero y poner la hojilla. La dejamos secar un poco y luego de que se seca un poco con un pincel seco, no puede estar mojado porque entonces dañamos nuestro proyecto, con un pincel seco voy pasando para eliminar el exceso de la hojilla. No necesitamos en este caso tener o echar ningún tipo de protector o de laca porque la hojilla se me va a quedar ahí pegada. Entonces mire, ahí pasé el pincel seco y él me va eliminando los excesos de hojilla. La cantidad de hojilla depende también de la cantidad de pegamento que queramos. Miren, en esa esquina yo apliqué buen pegamento para que me quedara así bien dorado, pero en los otros lados lo que hice fue poner unos pocos punticos y la verdad me quedan son unos toquecitos muy sutiles de dorado. Entonces mire, por ejemplo, en este caso apliqué un poquitico y puse un poquito de hojilla y luego pasé y gran parte de esa hojilla se va cayendo y me quedan solo esos toques de brillo. Le puse brillo a las 4 paredes, pero les digo de verdad de manera muy sutil. Vamos a poner entonces aquí ya a cámara rápida la aplicación. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos pintado los marcos de la ventana y de la puerta? Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es ubicarlos eh, donde ya tienen su puestico. Mire cómo resaltan esos marquitos ahí con ese degradado. Espero que en verdad les haya gustado mucho esta técnica de pintar. A mí me encanta porque da unos resultados y unos acabados muy lindos.
Luegamente utilizo el craft glue para pegar las ventanas ya en su lugar y las puertas. Son detalles que resaltan mucho nuestros proyectos, y ya van a ver lo que vamos a aplicarle a esas lindas ventanas. Bueno, les voy a acelerar un poquito el proceso porque es solo pegar las ventanitas. Bueno, luego de que pegamos nuestras ventanas, yo voy a echarle Extra Gloss Finish. Este producto es como una especie de resina, pero viene con un aplicador muy pequeño. Entonces eso me permite a mí bordear todos los marcos, todos los bordes de los marquitos que pintamos. Y lo bonito de esto es que nos va a dar un acabado tipo parecido a la resina, que es un acabado brillante y un poquito durito. Entonces va a resaltar, va a hacer que nuestra ventana resalte un poco más. La aplicación es muy sencilla, simplemente apretamos un poquito el producto, el tarrito, y él va a ir saliendo poco a poco. Y nosotros con mucho cuidado lo vamos esparciendo y lo vamos aplicando. Debemos dejarlo secar al natural un tiempo, más o menos una horita, para que él no se nos riegue. Depende también de la cantidad de producto que apliquemos. Así que lo que yo hice en este caso fue que lo apliqué en la noche y al día siguiente estaba totalmente seco, para no tener esa tentación de tocar y decir ya está seco, ya está seco. Entonces simplemente lo apliqué en la noche y lo dejé para el día siguiente. Vamos a acelerar aquí un poquito el proceso para que ustedes puedan ver un poquito más acelerado cómo se realiza el procedimiento. Bueno, luego lo que vamos a hacer es que vamos a encajar nuestras piezas. Como pueden ver, ellas encajan fácilmente, perfectamente. Recuerden que es con presión, hay que hacerle presión al proyecto o a la madera para que él encaje, pero él les va a encajar. Bueno, y ya llegamos a la parte del techo. Yo utilizo la pasta de moldear, también les sirve la cream paste. Yo utilicé las dos en el proyecto para que viéramos las dos texturas. Voy a utilizar la textura de la colección de Amazonía y una espatulita. Lo que vamos a hacer es hacer la textura del techo. Yo quiero que quede una textura imitando los troncos de las cabañas. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar muy buen producto en ese molde. No necesito aplicarle vaselinas, aceites o algún tipo de lubricante para poder despegarlo. No es necesario, él va a salir solito, pero sí debo echar muy buen producto que me cubra la totalidad de la textura para que me salga completa. Cuando yo la desmolde, yo quiero que me salga unas láminas completas para yo pegarlas sobre el proyecto. Ya si yo quisiera solo los tronquitos o que me quedara así como averiado o dañado, pues entonces no es necesario tanto producto, pero la idea o lo mejor que podemos hacer es aplicar muy buen producto, que nos quede una lámina consistente. Yo en este caso hice 5 láminas de este producto, con un tarrito tienen, no gastan más. Y sí quería darle ese aspecto de viejo y desgastado al techo. Entonces en ese caso lo que hice fue recortar algunos tronquitos, pero de mi lámina completa, recorté pedazos que yo quería y se los pegué como para que quedaran huecos, o ese techo no tan pulido o tan correcto, sino que se viera así antiguo y desgastado por el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar uniformemente una muy buena cantidad, recuerde, y este producto lo debemos dejar secar 24 horas. Entonces sí me tomó varios días poder sacar las láminas porque solo tenía un molde, pero queda intacto y sirve miles y miles de veces. Así que no se preocupen, ahí el tema es de la paciencia que nos toca manejar para esperar a que se seque. Pero mientras se seca podemos ir haciendo otros pasos de nuestro proyecto. Así que en verdad yo las invito
y los invito a que realicen este proyecto, a que se suscriban a mi canal, le den clic a la campanita y si tienen alguna duda, recomendación o comentario, no duden en dejármelo que yo en el menor tiempo posible se los resolveré. Entonces vamos a terminar de aplicar uniformemente la pasta de textura. Recuerden que esta estampería también tiene una cream paste que nos sirve también. Es totalmente el mismo producto. Por si ya lo tienen, no van a decir, no, tengo que comprar este que les acabo de mostrar. No, les sirve también la cream paste o cualquier pasta de textura que sirva para este tipo de moldes. Entonces recuerden dejarlo secar muy bien. Al tacto a veces se siente por encima que ya está seco, pero en las hendiduras todavía está húmedo. Entonces es mejor dejarlo que haga su proceso de secado. Aquí nuevamente les dejo una imagen de la pasta de moldear que yo utilicé. Bueno, volvemos entonces ahorita por las piezas. Aquí no había hecho las paredes, pero ya las hicimos. Lo que vamos a hacer es el techo. Yo quiero darle un tono café, mire que no es muy distinto del tono natural de la madera, pero sí quería darle un tono, un poquito de color a ese techo, pues porque les recuerdo yo quería dejar unos espacios como con rotos o averías, entonces quise darle mejor una capa de pinturita, así que les voy a dejar recuerden con toquecitos es que pintamos y les voy a dejar entonces musiquita y vamos a acelerar el proceso. Hey, Bueno, ya después de que se han secado, vamos a pegar este techo. Yo uso la Extracola Forte. Es buenísima para pegar madera o productos así que necesitamos mucha fuerza. Y en este caso sí vamos a necesitar muchísima fuerza porque el techo solo lo vamos a encajar para la estructura, pero tiene que quedarnos un techo que nosotros podamos quitar y poner cuando queramos, porque la idea es introducir dentro de nuestra casa del árbol un mini álbum que vamos a hacer y un diario de viajes para complementar nuestro proyecto. Este triangulito viene en los archivos, mire que van encajados en la mitad, como les digo aquí esa presión y esa fuerza. Lo pinté verde así con la técnica de degradado que hemos venido haciendo. Lo que hago es intentar que empate muy bien. Ellos entran, las piezas todas encajan perfectamente y entran mucho a presión. Sin embargo, yo con el fin de darle un poquito de mayor estabilidad al proyecto y teniendo en cuenta pues que es el techo y va a tener un peso considerable, decidí aplicar este pegamento para darle mayor resistencia al techo. Lo apliqué con un pincelito, pero también pueden utilizar la boquilla, como por un poquito más de precisión, pero lo pueden aplicar igual. Luego de que se secó el techo como tal, también le apliqué pues antes de pegarlo al borde, a los bordes para que se uniera uno con otro. Y una vez estuvo seco el techo, yo lo que hice fue pintarlo por dentro porque no quería que se me viera esa base blanca en el techo, pero ustedes perfectamente lo pueden dejar así y si consiguen o si le realizan el corte ambas caras color madera, pues no creo que tengan necesidad de pintarlo. Yo lo pinté, les reitero, porque no me gustaba ese color blanco dentro de mi casita. Así que todas esas partes blancas decidí pintarlas de café, pero pues no es necesario, simplemente estético. Miren que ahí eché la cola a ese borde con presión e inserté las pestañas y lo dejé secar. Y la verdad me quedó súper resistente el techo. No tuve ningún inconveniente para el uso del techo con posterioridad. Hay que dejarlo secar muy bien.
Bueno, ahora con el craft glue lo que voy a hacer es pegar las plantillas que hicimos ahorita con la pasta de textura. Yo aplico el pegamento tanto en la parte de madera como en la respectiva textura. ¿Esto por qué? Porque la textura tiene unas partes que quedaron como yo quería. ¿Se acuerdan que yo quería que quedara con algunos espacios? Pero de igual forma necesito que me cubra el techo. Miren que yo no aplico pegamento en las hendiduras o en las ranuras. ¿Por qué? Porque esas son las que me tienen que encajar en el proyecto. En este caso pongo acostadas los troncos porque quiero que se me vean de manera horizontal como para esa forma del techo, no hay ningún problema. En este caso yo utilicé la textura porque quería que ustedes vieran cómo se utilizan los productos y estas texturas que a veces no sabemos cómo utilizarlas y la verdad da un juego espectacular. Y también vamos a aprender cómo pintarlas. Estas texturas o esta textura la utilicé en el techo, pero también podríamos utilizar la misma técnica que utilizamos para el tronco del árbol, utilizar un stencil, utilizar un papel imitación madera, es decir, las posibilidades son totalmente infinitas. Entonces, espero les guste. Vamos entonces a realizar ese techo. Eh, Como yo quería que se viera ese aspecto viejo y desgastado, pegué esta textura aquí, y luego hice como una especie de remiendos, incluso dejé espacios sin rellenar o con pedacitos chiquitos de tronco para que se viera mejor. Para que ella se sostenga mejor, utilizo los ganchos cocodrilo, caimanes, ya van a ver cuál es la forma del gancho, pero también le hice una especie de dobladillo porque quería que el canto de mi techo estuviera cubierto también por esos troncos con el fin de generar un poco más de realismo. Eh, estas texturas se dejan cortar con tijeras, ahí estoy yo cortándolo con tijeras así no me vea porque no sé por qué no lo enfoqué en la cámara, eh, pero la idea es, mire, se corta súper fácil y lo que yo hago es ajustarlo a la medida que requiero de mi proyecto. Entonces es una muy buena opción. Espero que experimenten con este tipo de texturas y hagan proyectos muy, muy hermosos. Intentando que no se nos vaya a hacer muy extenso este video, aunque sí lo va a hacer, creo que va, supera la hora de reproducción. Eh, Vamos a acelerar un poquito este proceso para que ustedes vean cómo se realizó el techo. Esto que estoy realizando en este lado lo hice también en el otro lado del techo. Aquí podemos ver la parte que les decía de los bordes que yo quería que me quedaran en la en el canto de mi techo y estoy apretándolo ahí con los caimanes para que tenga una mayor resistencia. Les recomiendo, yo puse esos caimancitos para que me hicieran ese pegante, pues esa resistencia ahí en el pegamento, pero no los dejé mucho tiempo. El craft glue es un pegamento que seca muy muy rápido por suerte y no los dejé mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como ellos generan una presión y la pasta de textura es eso, es una pasta, me deja ciertas marcas. Entonces yo no los dejé mucho tiempo como los necesarios como para que me hiciera ahí la presión y poder realizar mi proyecto. Miren, ahí se ve bien cómo apreté los caimancitos y miren que si ven que son como retazos, yo voy llenando poco a poco con mis texturas, cortando partes de la textura, que se vea un poco así, un poco más rústico el, el techo. Y lo hice, reitero, de la misma forma en ambas partes del proyecto. Lastimosamente la cámara se me apagó en el momento en que estaba pintando el techo, pero lo que hice fue simplemente la misma técnica que hemos venido haciendo. Tomé tres colores diferentes
y con la esponja fui aplicándolo y lo hice en ambos lados. Ahora quiero resaltar esas vetas de la madera, para lo que voy a usar las waxeras. Es un producto excelente, a mí me encanta porque le da, en verdad resalta mucho el color, y vamos a ver cómo va a resaltar ese techo y ese efecto madera que tanto quería yo en los troncos de la casa. Inicialmente lo apliqué con el dedo, pero cuando aplicas con el dedo a veces no se difumina como tú quieres. Y hay que tener algo en cuenta: en donde se aplica la waxera queda aplicada, o sea, no la podemos disolver, no la podemos disimular. Tiene una adherencia impresionante, pero en verdad resalta tanto los proyectos. Así que yo decidí mejor usar un pincel seco, es un pincel seco de cerdas muy suaves. Entonces utilizaba el producto en el pincel, y miren cómo resalta inmediatamente la madera y me da ese efecto viejo, desgastado, pero a la vez es como tan elegante, como tan lindo. La verdad, a mí me encantó este techo, como quedó con esas waxeras. Y hay de miles de colores. A nosotras que nos encanta el color, hay muchísimos colores, hay opacas, hay brillantes, hay metalizadas, translúcidas. A mí me encanta muchísimo este producto de las waxeras, y lo que resalto de estas ceras frente a otras ceras de otras marcas es que estas ceras eh, tienen una adherencia impresionante. Yo he usado ceras de otras marcas y el problema es que se caen súper fácil y se les va perdiendo ese brillo y eso especial que tienen con el tiempo. Estas ceras no, estas ceras tienen una durabilidad impresionante y los colores son muy lindos. La apliqué también en los bordes de los cantos que yo había forrado previamente con la textura, también para que resaltaran esos troncos, y considero que en verdad me resaltó muchísimo el techo y logré el efecto que yo quería. Espero que a ustedes también les guste, porque en últimas estos videos son para ustedes, inspirados en ustedes. Entonces, en verdad, de corazón, espero que les guste mucho mi video y que me hayan podido soportar tanto tiempo en este video, que es un poco extenso, pero sé que es de mucho aprendizaje, y es un proyecto muy lindo, que en el momento en que me llegó la colección de Amazonía yo dije: tengo que hacer una casa en el árbol para poder resaltar no solo las técnicas, sino esa linda naturaleza que tenemos en nuestro país. Entonces, aquí sigo aplicando. Miren, es que es espectacular la forma como resalta, cómo se veía de plano, de opaco el techo, y con esta cera inmediatamente se ve la textura. Miren que parecen troncos o pedazos de madera, que el techo estuviera hecho de, de tronquitos de madera, y es una textura. Entonces, creo que es una muy buena técnica para sacarle provecho a esas texturas que a veces no sabemos cómo se usan, o para qué, cómo incorporarlas a nuestros proyectos. Y creo que les da un toque muy bonito. Les recuerdo que los patrones se encuentran en la cajita de información. Entonces, aquí ya tenemos nuestro techo. Miren, es que es espectacular. Bueno, y para resaltar más el techo, yo hice estas orquídeas en acuarela. El paso a paso de las orquídeas no lo tengo, porque ya se me haría muy extenso este video. Son orquídeas de acuarela. Los archivos son comprados en la tienda de dice Silhouette Designer. Si quieren, en la cajita de información les voy a dejar el link de donde encuentran los archivos de las flores que se hicieron aquí. Yo logré hacer o aprender a hacer flores por un curso que hice con Joana de Jovi Scrap. Ella da un curso de flores de papel, es hermoso, y le da uno los principios básicos y ya, o sea, nos enseña a hacer muchas flores, pero con lo que ella nos enseña, nosotras podemos diseñar también nuestras propias flores.
En este caso, en el taller que ella nos dio, ella no nos enseñó a hacer orquídeas, pero con lo que aprendí de ella pude reforzarlo y también he hecho, dejo claridad, otros cursos de pintura de flores en acuarela. Pero la verdad el curso que da Jovi es espectacular, el curso que da Joana de muchas horas, así que si quieren aprender a hacer flores, no duden en adquirir ese taller, que es espectacular. Y si quieren que yo también les enseñe a hacer una que otra flor, escríbanme en los comentarios y posiblemente lo haremos. La inspiración para hacer estas flores son las orquídeas de precisamente que las flores que están en la colección. Yo las agrupé un poco más a estas orquídeas, pero intenté que me quedaran pues un poquito similares en la pintura que realiza eh, que realiza en la colección, que se realizan en la colección. Entonces ahí estoy pegando las flores. Utilizo el Heavy Body Paste, si bien es un producto realizado para dar texturas, para utilizar en stencil. También su cremosidad y su textura me sirve para pegar muchísimo este tipo de elementos y mire que no se mueven. Ya es dejarlo ahí y la verdad es que va a quedar con una duración muchísima. Bueno, las mariposas que venían en la colección yo las recorté porque quiero que hagan parte de mi techo. Entonces lo único que voy a hacer es con un buril apretarles el centro como para repujarles, hacerles una rayita en el centro, miren, como para poder doblarle las alas, doblar esa resistencia del papel, doblar las alas y que cuando las ponga en el proyecto me queden como si fueran a volar, como entreabiertas. Entonces lo único que hago es doblarlas, es algo muy sencillo para utilizar las mismas mariposas de la colección. Y así miren que con la sola colección, sin necesidad de comprar die cuts o algún otro accesorio, lo podemos hacer. Claro que si tienen todos los die cuts y eso, vamos a hacer cosas hermosísimas también. Entonces nuevamente con el glossy lo aplico sobre las alas para darles una protección y además de darles una protección que queden así un poquito más rígidas y brillantes, lo que hace que quede un toque mucho más lindo. Recuerden que simplemente es pasar o aplicar el producto directamente en el papel y dejarlo secar. Es muy importante que lo dejemos secar para que nos dé este efecto. Entonces queda como si yo le hubiera pasado la resina por encima. Quedan muy lindas. Y ya les voy a mostrar el resultado de estas mariposas. Bueno, aquí ya tenemos las mariposas secas. Miren lo que yo les decía, si ven el brillante con el que queda la mariposa. Le cortamos las 4 mariposas que vienen en la hoja de nuestra colección. Quedan muy lindas. Ahora lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar ahora sí cómo quedó nuestro techo. Solo lo puse a un lado, no quería que quedara muy exagerado. Bueno, pero la base no la quiero dejar así como tan simple, como tan básica. Entonces hice estas flores en acuarela. El archivo se los dejo en la cajita de información. También es un archivo que compré de la tienda Silhouette. Quería imitar un poco las orquídeas que presentamos en Colombia, que son de esos colores violeta. La Cattleya, que es la flor nacional. Entonces quería imitar un poco eso, pero quería que fueran un poco grandes. Entonces a veces hay orquídeas que no se permiten que sean tan grandes, pero esta sí me quedaba perfecta. Ellas tienen unos alambres en el palo, en el palito pues que utilizo para juntar todos los pétalos. Entonces lo que hice fue que con ese mismo alambre até una flor con otra para que me quedara en ambos lados de la casa. La idea con esta casa es que sea una casa de 360 grados, es decir, que la puedan admirar en todos los ángulos que
que se quiera. Es decir, no que solo sea al frente, sino que los laterales y la parte trasera también del proyecto sea admirable, incluso si lo quieren poner como un centro de mesa, ¿por qué no? O una parte importante de la decoración de nuestro hogar quedaría hermosísimo. Entonces estoy acomodando esas flores. La tercera, hice 3 flores, la tercera la voy a pegar en una de los troncos o de las ramas de nuestro árbol. Para eso utilizo el alambre con el fin de poder apretar el- la flor. A medida que las iba apretando se me apachurraron un poquito, pero no hay problema porque ellas son un poco resistentes y, y después pude abrir nuevamente los pétalos y organizarlas, así que no se asusten. También pueden utilizar flores artificiales, no es necesario que sean flores hechas por ustedes. Yo quería hacerlas porque me nacía y me parece que era un toque muy hermoso para nuestro proyecto. Pero como les digo, en el mercado también encuentran flores muy lindas, artificiales. Pueden usar esas flores también para decorar su proyecto. No es necesario pues que eh, hagan las flores de manera manual, aunque si las hacen, sé que les va a quedar espectacular su proyecto. Entonces aquí ya vamos amarrando la flor poco a poco. Ya, ya tenemos lista la flor. Queda muy lindo, ¿verdad? Pero aparte de eso, yo voy a usar nuevamente el Mousse 3 Effect en los dos colores, en el verde oscuro y en el verde un poco más claro, porque además lo quiero usar para tapar, miren, el alambre de las flores. Entonces lo que voy a hacer es aplicar una muy buena cantidad del 3D Mousse Effect del color que prefiero con una espátula para darle esos picos y ese efecto pues de pasto, como para que no quedara el tronco así como tan vacío. Recuerden que en este producto sí debemos usar la pistola de calor. Como yo apliqué mucho producto, la capa me quedó un poco gruesa, entonces tengo que aplicar muchísimo calor y así que mucha paciencia. Entonces vamos a acelerar este proceso, a poner musiquita, porque la verdad aplicar calor se me demoraba un poco. Tuve que aplicar muchísimo calor para que me quedara ya como quería. Entonces, musiquita y aceleramos el proceso. Hey, hey. Hey, Bueno, ya después de terminar de aplicar el efecto 3D de musgo, esto fue el resultado, miren. Le pegué unas hojitas artificiales, le voy a pegar unas hojitas artificiales como para resaltar un poquito, pero miren el efecto musgo, se ve, queda como sopladito. Y le puse a varias partes del tronco como para que no se quedara tan plano. Eso sí,
sin ir a ocultar la belleza de textura que nos quedó en el tronco. Para que vean que pueden usar flores artificiales también y se les va a ver igual de lindo el proyecto, pues entonces vamos a pegarla eh, a la estructura. En este caso yo voy a utilizar el Miss Media Glue, que es otro pegamento de estampería. Yo estoy usando aquí diferentes tipos de pegamento para que ustedes vean la amplia gama que existe, pero pues la verdad con el Craft Glue le sirve y es muy buen pegamento, el Miss Media Glue, entonces es para que ustedes no es para crearle ansias de compra como se pretende, no. La idea es que ustedes escojan entre la amplia gama de pegamentos que existen, cuál puede ser el de su preferencia. Entonces yo solamente en este video quiero mostrarles todas las opciones que tenemos de pegamentos en el mercado y qué tal me han parecido. Todos me encantan, el de Grab Glue me fascina y para pegar cosas así un poco más fuertes, este Mix Media Glue es muy buen pegamento. Entonces pego estos últimos detallitos de nuestra casita del árbol. Ya casi estamos terminando nuestro proyecto. Espero en verdad que les haya gustado. Estamos ahí ya con los toques finales. Bueno, y para terminar, yo quiero aprovechar esos espacios, ese calado que tiene. Entonces le voy a incluir esta lamparita. Estas lamparitas las adquirí en Home Center. Tienen un pegante atrás, tiene como para pegarse en la casita. Y entonces poniendo ya su techo con sus pestañitas encajaditas, la idea es que aparte de servirnos como decoración, de servirnos como cajita en donde vamos a meter próximamente nuestro álbum y nuestro eh, diario de viaje, pues que también nos sirva, que tal como una lámpara. Entonces aquí les presento nuestro proyecto terminado. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido muchas técnicas. Para mí ha sido un placer y un honor pertenecer al equipo de diseño de Jovi Scrap y es una felicidad inmensa poder compartir con ustedes este proyecto. Espero que lo realicen. Muchísimas gracias por acompañarme. No olviden suscribirse al canal, a mi Instagram Lula y Tuti, y les dejo en la cajita de información los links a los proyectos de todas mis compañeras. Miren, aquí les agregué un die cut de la colección, el guacamayo, muy hermoso. Entonces espero que lo disfruten. Mil gracias por acompañarme y por ver hasta el final este video que está un poco largo. Espero lo disfruten y quiero ver muchos de sus proyectos en las diferentes publicaciones. Se les quiere mucho. Chao.